Hola, en este video les voy a enseñar cómo crear una pizarra digital. Al terminar de ver este video, ustedes van a poder realizar sus propias pizarras tipo Jamboard como la de Google. ¿Ok? Por ejemplo, le vamos a poder cambiar el color, verde. Ok, muy bien, vamos a iniciar con el desarrollo del código. Lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto. Yo le voy a poner pizarra digital al nombre y le voy a dar clic en crear. Después posteriormente voy a agregar un menú al formulario donde incluya prácticamente ahí voy a poner un botón de borrar pizarra. Ese botón nos va a servir para borrar la pizarra cuando ya no la queramos tener, cuando ya la queramos tener limpia, ¿no? La borramos. También voy a agregar este botón, el grosor del pincel. También voy a agregar lo que viene siendo un combo box para seleccionar el valor del grosor del 1 al 35 y le voy a poner los valores. Voy a agregar también el color del pincel y le voy a agregar los colores, en este caso pues rojo, azul, verde, amarillo, etcétera. Y voy a agregar un combo box donde vengan sus valores. Lo que sigue ya voy a ir al código directamente y voy a agregar using system collection para utilizar arreglos. Voy a declarar las variables, una variable de tipo ArrayList para poder ir guardando las posiciones del mouse. En este caso lo voy a llamar lista position mouse. También voy a declarar una variable de tipo booleana que se llama pincel oprimido. Esto para ir guardando cuando hagamos clic en el mouse o lo soltemos. Y voy a crear una variable de tipo gráfico para poder crear o escribir sobre el formulario, a crear líneas o círculos, ¿no? Ya posteriormente las voy a inicializar dentro de lo que viene siendo for 1, voy a inicializar el arreglo y voy a inicializar la variable de pincel oprimido a false. Y después ya posteriormente vamos a ir a lo que es el evento onMouse del mouse down. Ahí vamos a agregar ahorita unos eventos para que podamos acceder a los eventos. Seleccionamos el formulario, vamos a la sección de propiedades. En esa sección de propiedades nosotros vamos a buscar en la parte de arribita vamos a buscar en eventos y vamos a buscar los eventos, por ejemplo en este caso mouse down, y le vamos a hacer doble clic. Cuando hagamos el clic yo voy a tener el código agregado, pero aquí es donde se va a generar el evento cuando hagamos clic del mouse. Ok, ya con los tres eventos vamos a trabajar. Primero vamos a utilizar el evento mouse down. Aquí prácticamente lo que voy a hacer es que la variable, voy a primero acceder a la posición del mouse, en este caso a su eje E, a su eje X. Esa E me está llegando del evento E en su eje X y en su eje Y. Ok, aquí está donde está tomando la del evento. Y lo que sigue voy a la lista posición mouse que no está array, le voy a agregar la posición para que se guarde en este array list, ¿no? Y pincel oprimido lo voy a estar declarando como true, porque en este caso oprimí el botón, ahora es verdad. Y hasta aquí sería en el evento de mouse down lo que vamos a agregar. Ahora vamos a ir al evento mouse up. En este evento simplemente lo que voy a hacer es decir que el pincel no está oprimido, entonces lo voy a declarar como false. Prácticamente sería lo que vamos a hacer aquí en este evento. Pincel oprimido y bola fuera. Continuar con el siguiente evento, mouse move. En este evento es cuando nosotros hacemos un movimiento del mouse lateral o vertical, horizontal o cuando lo movemos. Esta parte ahorita me voy a regresar, esto no se los voy a explicar todavía, pero vamos a ir a ver la parte más importante. Al inicio del código iniciamos una instancia de gráfico. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser asignársela al formulario con la palabra this, se la asignamos al formulario 1 para crear un gráfico. Esto nos va a permitir escribir sobre el formulario. Entonces prácticamente aquí ya tendremos acceso al formulario. Después vamos a iniciar
una nueva instancia de la clase point, le vamos a llamar posición mouse, vamos a pasarle unos parámetros para obtener lo que viene siendo su posición de E, que la estamos recibiendo del evento en su eje X, para obtener la posición en el eje X y en el eje Y. Esto nos va a dar la posición. Vamos a declarar, vamos a igual iniciar una instancia de la clase pen para, ya vamos a llamarle pincel y vamos a pasarle unos parámetros, en este caso unas propiedades que es el color y el grosor del pincel. ¿Estos de dónde lo vamos a tomar? Lo vamos a tomar de la parte de aquí, de esta parte y del color. ¿Ok? Ya con esto vamos a estar prácticamente, ya tenemos listo para empezar a iniciar nuestro dibujo. Y mediante esta condición de if, lo que vamos a hacer es que si pincel oprimido es true, nosotros lo que vamos a hacer es continuar con el código. Prácticamente aquí si pincel oprimido es true y hicimos el movimiento de oprimir, vamos a preguntar o vamos a ver si lista posición tiene algún elemento en su arreglo. Entonces si es mayor a 1, que prácticamente significa que tiene 1, nosotros vamos a dibujar una línea mediante lo que viene siendo nuestra variable gráfico y mediante el método drawLine vamos a dibujar una línea. Le vamos a pasar como parámetros el pincel y le vamos a pasar la posición del mouse. En este caso le vamos a pasar el arreglo, array list, pero como en vez de mandarle la posición del arreglo, le vamos a mandar lista posición mouse count. Significa que le vamos a pasar cuántos elementos tiene nuestro arreglo menos 1 para siempre tener la última posición que agregamos. En este caso es la posición menos 1 y le vamos a pasar la posición actual. Esto nos va a generar el punto de inicio y el punto final. Y lo que sigue, vamos a seguir agregándole a la array list la última posición. Esto va a generar un bucle que nos va a estar generando la línea del inicio al fin. Ok, y prácticamente sería la parte para generar las líneas. Ya solamente sería crear la función de borrar pizarra, que sería gráfico.click color white. Entonces al hacer clic sobre el botón de borrar pizarra, nos va a borrar la pizarra y nos la va a poner de color blanco, color.white. Voy a regresar a explicar lo de los pinceles y lo de los colores. Vamos a declarar una variable de tipo entero y la vamos a llamar grosor pincel y le vamos a decir que sería igual al menú seleccionado. En este caso si es del 1 al 35. Para el color vamos a declarar una variable de tipo string o cadena, le vamos a llamar color seleccionado. En este caso siempre va a estar como negro. Y vamos a crear una sentencia tipo switch. En caso según el color seleccionado va a ser la acción que vamos a realizar. Por ejemplo, si seleccionamos rojo, el color va a ser rojo, negro, pues va a ser negro. Y esta variable, la de color pincel, se la vamos a pasar cuando creemos el pincel, que está aquí en esta parte. Entonces aquí ya tendríamos el color pincel y grosor. Ok, vamos a probar a ver cómo quedó. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios de la parte aquí de YouTube. Ok, vamos a ver cómo quedó. Ok, bueno, pues prácticamente aquí sería puedo definir el grosor del pincel y vamos a dibujar. Aquí ya podría empezar yo a crear mi pizarra. Esta sirve mucho para presentaciones de flujos de trabajo, ejemplos, no sé, reuniones en línea, para lo que ustedes quieran. Aquí podemos crear flujos, le podemos cambiar el color, por ejemplo, rojo. No sé, podemos ir creando nuestra pizarra según lo que necesitemos. Círculos, triángulos, no sé lo que ustedes ocupen. Escribir. También tenemos un borrador. Este borrador es un pincel, pero nada más que es color blanco. Podemos borrar. Y cuando terminemos podemos borrar la pizarra. Ok, bueno, pues prácticamente hasta aquí será el video del día de hoy. Si tienen ustedes alguna duda, comentarios, lo pueden dejar en la sección de comentarios. Si les gustó el video, déjenme un me gusta y se suscriban a mi canal. También quiero aprovechar para mandar un saludo a la gente de Perú, que es la que más ve mis videos. Saludos, muchas gracias, nos vemos.